Yo perdí prácticamente mi casa. Vienen aquí por un sueño y después no saben para dónde ir. Porque no tenía dinero, de verdad no tenía. Con poco dinero estoy comprando una cosa más otra. O sea, estoy comprando varias propiedades verdaderamente con poco. Le nombraba personas que estaban en esto y se reía de mí, ¿no? Vive en Italia. Como muchos inmigrantes, no tenía con qué empezar y ahora está segura de que va a ser millonaria. Encontró cómo aprovechar la crisis para crecer financieramente en forma contundente. La crisis personal, la crisis económica de su país. Hoy vamos a hablar mucho de financiación del dueño. Cómo ella ha entendido este concepto, pero ha entendido cómo crecer con bienes raíces con muy poco dinero y cómo tener la certeza de que puede lograr lo que quiera con muy pocos recursos. Este episodio, Mónica, nos inspira y nos va a ayudar a llenarnos de energía y a encontrar herramientas y ajás para crecer en este momento. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de poder hacer este primer sueño realidad, que es participar a este video. ¿En qué ciudad estás tú? Yo vivo en Italia, cerca de Milán, pero soy ecuatoriana. ¿Y cuánto llevas viviendo en Italia? Tengo 25 años este 24 de diciembre. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 43 ya. Estás en el momento de crecer y de transformar tu vida una vez más. Cuéntame un poquito de ti. ¿Qué haces primero? Cuéntanos y después nos cuentas cómo era tu vida antes del programa y qué has hecho. Bueno, yo actualmente soy un investidor inmobiliario, ¿no? Me dedico solamente a esto. No fue siempre así, porque cuando yo recién llegué a este país, llegué como cualquier inmigrante, ¿no? Buscando de cambiar mi vida, de dar una oportunidad a mi familia. Y tenía tantos sueños de realizar. Yo fui mamá muy joven, tengo hoy 3 hijos, digamos, ¿no? Y soy anteabuela, joven, pero soy abuela. Para mí era un modo de buscar algo, ¿no? Algo diferente de hacer. Yo veía tantos extranjeros aquí, siempre dedicados al mismo trabajo, limpieza, cosas así, ¿no? Y yo sentía dentro de mi corazón que para mí había algo diferente, ¿no? Aunque sí de parte de mi familia, digamos, mi mamá, ella era también, digamos, estaba en este ámbito, porque mi mamá vivía de rentas pasivas, ¿no? En Ecuador. Sí, en Ecuador. Pero yo no lo veía tanto como, no sé, me recuerdo que solamente que de pequeña, cuando mi madre construyó sus propiedades, porque ella tenía locales comerciales, ¿no? Yo la veía construir y yo decía, ay, qué lindo es ver construir cada bloque que ponían. Me quedaba horas viéndolo, ¿no? Entonces yo no sé, tal vez eso estaba para mí en el futuro. Yo no me iba a imaginar que yo iba a tomar este rumbo, ¿no? Pero digamos que creo que cada sueño llega a tocarte la puerta en el momento justo, ¿no? Después de tanto buscar la manera de superarme, de llevar adelante mi familia, mis hijos. Digamos que tuve una situación bastante difícil familiar, tuve un divorcio. Entonces yo buscaba la manera de encontrar mi ámbito en esta vida, ¿no? Y llegó un momento en que prácticamente me vi en una situación económica muy difícil después de mi separación. Yo perdí prácticamente mi casa, la perdí en Alasta. Y para mí fue un golpe tan duro porque yo había luchado para sacar a mis hijos adelante y veía que por más que trabajaba, no lograba llegar a nada, ¿no? Siempre estaba ahí tratando de ahorrar y después se perdía el dinero o siempre pasaba algo que el dinero se me iba de las manos, ¿no? Y yo trabajaba tantísimo, o sea, trataba de hacer lo mejor que pudiera, pero a mí nadie me enseñó que uno tiene que, no sé, tener orden financiero. Yo nunca había escuchado de estas cosas, ¿no? Entonces, para mí era como ir a la deriva. Yo iba como un corcho en el mar prácticamente, ¿no? Hasta que eso que me sucedió en ese momento vino a cambiar mi vida. Fue como que, no sé, comencé a buscar libros de educación financiera, comencé a buscar información sobre, por ejemplo, yo escuchaba que muchos ricos famosos en el mundo eran investidores inmobiliarios, ¿no? Pero yo decía,
pero yo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, me llamaba la atención, pero no sabía cómo comenzar, ¿no? Pero yo seguí leyendo, buscando información, ¿no? Fue como que la vida me puso delante este obstáculo para hacerme avanzar, ¿no? Yo creo que Dios no se equivoca cuando te pone la dificultad en el camino y es para que en cualquier manera hacernos despertar, ¿no? De esa vida monótona que llevamos, siempre trabajar, hacer sacrificios, o sea, como decir, la carrera de la rata, ¿no? Entonces yo me encontraba así, no tenía tiempo de dedicar a mis hijos, vivía una vida como todas las personas, ¿no? Vienen aquí por un sueño y después no saben para dónde ir. A la final, poco a poco, me recuerdo que comencé en esta búsqueda hasta que un día participé en un curso y me dijeron, me recuerdo que uno de mis mentores me dijo, si quieres cambiar tu vida, tienes que hacer cosas extraordinarias, cosas fuera de lo normal. En esa época mi mentor se llamaba, era un muchacho de España. Prácticamente yo me recordaba de su historia, ¿no? Cuando fui a este evento, yo cogí y el mentor dijo, ¿quién quiere cambiar su vida? Se alce y vaya a preguntar cómo iniciar. Y yo en ese momento no tenía dinero. Bueno, no sé si te dije del pasaje que yo después encontré también a mi esposo, que es italiano. Ahorita tenemos ya como 8 años de casados. Bueno, él también fue parte inicial de este proyecto, porque él también ha sido la persona que me ha ayudado, ha creído en mí. Creo que es el único que ha creído en mí desde el inicio, ¿no? Veía que yo buscaba estas informaciones, siempre estaba leyendo libros sobre inmobiliaria, ¿no? Entonces él me dijo, visto que has perdido tu casa y estás en esta dificultad y quieres avanzar, me dice, yo te voy a ayudar, me dice. Te voy a pagar ese curso, ¿no? Pero ese curso costaba tanto y era una cosa que yo no me podía permitir, ¿no? Pero como, no sé, como que Dios abrió los caminos y él logró hacer ese pagamento. No sé si puedo decir la cifra, pero de verdad que era bastante alta para mí. Eran 10.000 euros que teníamos que pagar. Entonces yo dije, bueno, ¿será que el que él creyera en mí hizo que yo comenzara también a creer en mí, ¿no? uh-huh. Entonces yo comencé a estudiar, porque tenía que, por ejemplo, a mí, yo siempre he tenido vocación para hacer documentos, me gusta mucho lo que son las leyes, ¿no? Siempre ha sido una cosa que me ha gustado. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender, y acá nos enseñaban bastante teoría, pero era un curso muy rápido, no nos explicaban todo bien, hacer un seguimiento como lo haces tú, Carlos, en tu curso. De verdad que yo veo una grande diferencia, porque para mí, el realizar ahora mis sueños es también gracias a ti, ¿no? En haberte encontrado, porque cada curso, cada video que yo he escuchado, era como que si tú me estabas hablando a mí directamente, ¿no? Como que si me decías, sigue adelante, ¿no? Yo acá, en cambio, no me veía con la posibilidad de poder avanzar, porque yo decía, los italianos sí, pero yo no, eso no es para mí, porque yo soy extranjera, porque yo no sé hablar bien el italiano, porque no sé, porque soy muy grande, porque soy pequeña. Siempre tenía una excusa pronta, ¿no? Entonces, cuando yo comencé, no podía partir en esto, porque no tenía dinero, de verdad no tenía. Pero como yo escuchaba que tú decías, comienza a ahorrar, comienza a organizar tus finanzas, ponte guapo para los bancos. Entonces yo con mi esposo le dije, mira, tenemos que comenzar a hacer nuestros proyectos, tenemos que comenzar a planificar para poder llegar a hacer esto. Aunque si no tenemos dinero, no importa, vamos a ir poco a poco, ¿no? Y así fue. Me recuerdo, Carlos, que yo un día le dije a mi esposo, quiero que cambies de trabajo, le dije, quiero que te busques un trabajo fijo para que te puedan dar los bancos te puedan dar una hipoteca, ¿no? Entonces sí. No sé, fantasticábamos, soñábamos, ¿no? Pero era porque tú me decías en los videos, o sea, los consejos que tú das a todos los estudiantes, ¿no? Eso me daba esa fuerza. Me recuerdo que en eso entonces llegó el COVID también, y en el tiempo del COVID, mi esposo tiene su casa que él tenía que, antes de conocernos, yo le dije a él, no la vendas, le dije, vamos a alquilarla, porque yo he escuchado que eso de alquilar las casas es bueno, ¿no? Entonces le dije, bueno, vamos a alquilarla. La cosa es que hasta ahorita la casa ya falta poquito para terminar de pagarla, porque se paga sola con el inquilino, y de ahí dije, vamos a seguir, ¿no? En esto. Para esto, a él lo llamaron
de un banco para que fuera a trabajar allá. Imagínate, Carlos, qué suerte. Yo dije, Dios mío, le ofrecieron un buen sueldo y tiene un puesto de responsable. Para mí eso era de volverse guapísimo para el banco, ¿no? Como tú decías. Entonces así, poco a poco fue como que las cosas se iban dando por los consejos que yo escuchaba de ti. Aunque si en ese momento yo no tenía No, espérate un momentico, ahí está siendo injusta. No se iban dando por los consejos, se iban dando por los pequeños pasos que tú estabas dando y la determinación de hacerlo. Porque en últimas, eso es lo que hace la diferencia. Y sí, te agradezco los consejos, pero el mérito más grande es el tuyo, que no solamente lo aplicaste, sino lo aplicaste con entusiasmo, porque motivaste a tu esposo. Y realmente, mira, eso no es tan fácil tener esa dinámica con la pareja. Se puede crear y casi cualquier persona puede crear, pero esos son méritos tuyos. Y te digo, y las personas a veces cuando logran el éxito no son tan generosas reconociéndose sus esfuerzos y sus compromisos. Y eso no es solo por ser, bueno, gracias, la vida, sino es como que reconocer la herramienta que yo tengo para poder hacer el próximo paso que a lo mejor es más grande que el anterior. Sí, un pasito a la vez, ¿no? Un pasito a la vez, exactamente. Sí. Como decía un amigo, poquito, pero cada ratico. Es verdad. Y mira, yo creo que, de verdad creo que mi esposo ha sido una parte importante, ¿no? Lastimosamente no quiso participar al video porque él dice, yo no hablo español, lo entiendo, pero no lo hablo. Entonces me dice, hazlo tú, con que tú digas que somos los dos que estamos trabajando, yo soy feliz, me dice, ¿no? Y eso es algo Qué lindo. Él me ha dado. Marcos. Oye, ¿y en qué ciudad viven ustedes? Nosotros vivimos en Lodi, que es prácticamente a media hora de Milán. Estamos cerca. Es un área hermosa. Entonces, y una pregunta, ¿qué hacías tú en esa época mientras tu esposo cambiaba de trabajo? Ahora, yo en ese tiempo, yo trabajaba, porque yo estudié enfermería, yo trabajaba en una casa de reposo, ¿no? De ancianos, y prácticamente yo dejé eso, porque él me dice, yo te apoyo para que tú busques tu camino, o sea, tus sueños, ¿no? También hacía, por ejemplo, yo me dedicaba era un networker, ¿no? Pero no me iba tan bien, te digo la verdad, porque prácticamente yo veía que como carácter yo no lograba construir lo suficientemente porque tenía un carácter demasiado dócil, construía, se destruía, entonces pero no entendía por qué, tal vez, no sé si ese no era mi camino. Un momentico, no. Mira, no es por un carácter, quizás hay cosas que puedes mejorar en tu manejo de la gente y todo, pero crear un equipo es difícil y crear un equipo de multinivel es mucho más difícil porque tiene muchísimos desafíos. Sí. Entonces no es porque a lo mejor tienes que mejorar lo que tienes que mejorar, tú sabes, pero es importante que reconozcas que crear un equipo toma tiempo. Una empresa, ¿cierto? Una idea es fácil, ¿cierto? Voy a hacer ese negocio. El concepto es fácil, hacerlo es lo que es desafiante. Sí, y sobre todo cambiar de venir de un ambiente de trabajo normal, tradicional, a tener que escoger el rumbo de volverte un emprendedor, porque aunque en el network marketing tú eres de todas maneras un negociante, vendes productos, invitas a la gente, o sea, es también un trabajo de cambio de mentalidad, ¿no? Hoy como hoy yo creo que en cada ámbito que uno quiere, digamos, intraprender como emprendimiento, siempre hay un proceso, ¿no? Donde tú tienes que primero, como decir, sembrar para después recoger, ¿no? Se comienza poco a poco. En cambio, yo pienso que tal vez yo ahí me quedé en esa parte, no seguí avanzando, pero después la inmobiliaria me puso a prueba y me hizo recuperar lo que no logré hacer allá, porque tuve esa paciencia de ir construyendo de todas maneras, ¿no? Primero estudiar, aprender, equivocarse, probar de nuevo hasta que te sale, ¿no? Y es lo que me ha ido haciendo seguir adelante en mis proyectos, ¿no? Una pregunta, ¿y cómo pasaste de enfermera a inmobiliaria? Cuando tú dices inmobiliaria, ¿es como agente de bienes raíces? No, investidor inmobiliario, porque yo compro
reestructuro y vendo. Cuando tú dices, entonces tú estabas, entonces tu esposo va al banco, a ese nuevo cargo, y tú Sí. eras enfermera. No, ya estaba en el pasaje digamos, dedicarme al network marketing y estudiar inmobiliaria. Yo estaba, dejé el ambiente enfermerístico para dedicarme a lo que era el network marketing, más estudiar lo que es aprender todo lo que, digamos, Ah, ya, resguarda ok. la parte del investimento inmobiliario. Listo, o sea que entonces decidiste, mientras hacías, tu esposo te apoyó para que tú te salieras del trabajo, Sí, hacías network marketing y estabas estudiando o sí, aprendiendo cómo convertirte en inversionista en bienes sí, raíces, ¿sí? sí, así Ok. es. Así es. Bueno, ¿cómo fue tu primer paso en eso? O sea, eso cuando tú dices, mi esposo le dije que no vendía la casa, sino lo arrendara, ¿fue antes de eso? No, ya fue casi al inicio del COVID, en el periodo ya, porque más o menos yo estoy en esto ya desde casi 3, 4 años, ¿ah? Pero, ¿qué sucede? Que yo le digo a él, digamos, aquí en Italia me decían, venga a la primera casa, libérate de las propiedades para que cojas ese dinero y lo inviertas. En cambio, yo dije no, porque yo vengo escuchando a este señor Carlos David y él dice que no, que hay que construir patrimonio. Y aunque Robert Kiyosaki habla de construir patrimonio, sí, está bien crear liquidez, pero también construir patrimonio. Son las dos cosas que son importantes, ¿no? Entonces yo, no sé, pero le dije, mira, esa casa nos va a servir después para financiarnos con otras casas, ¿no? Y le digo, vamos a dejarla así. La metimos en alquiler y la casa ya le falta poquito para terminar de pagar, ¿eh? En el frattempo hemos ido arreglando mis problemas que tenía con el banco, ya los he terminado de arreglar. Para eso también comencé, digamos, porque yo hice una procedura acá que se llama para librarme de las deudas, ¿no? Entonces eso hizo que yo pudiera salirme de ese problema, porque tú sabes que cuando uno pierde la casa, digamos, al asta, uno no se libera nunca. Pueden pasar años que ellos siempre te persiguen, ¿no? Entonces yo, mientras estaba estudiando, estaba siempre buscando esta manera de librarme de todo eso. Lo logré hacer. Abrí una ley que salió acá, digamos, en Italia. Logré obtener esta ley para esto, pero yo perdí mi casa, mi hermana la compró, nos hicimos enemigas, pero yo creo que eso de perder la casa, mi hermana que, digamos, me trató un poco mal porque no creía lo que yo le decía, mira, yo veo que las astas son muy buenas, yo veo que esto de la inmobiliaria es muy bueno, vamos haciendo una empresa, vamos creando algo, y ella no me hacía caso. Yo le decía, mira, Robert Kiyosaki dice esto, le nombraba personas que estaban en esto, y ella se reía de mí, ¿no? Ahora, digamos, yo, que ella ve que estoy haciendo esto, que estoy dedicada a hacer esto, ¿no? Yo no sé, no me han dicho nada, pero de igual manera saben que yo estoy avanzando en este proyecto. Yo estoy trabajando calladita, no les digo nada a mi familia, por ahí escuchan algo, pero no saben lo que estoy haciendo. Solamente a veces pongo mis posts, que estoy haciendo las reestructuraciones, que estoy moviéndome, que estoy estudiando con uno de Miami y así. Estoy siempre... Ahora van a saber, sin duda. Sí, Con este podcast. quiero que en algún momento, seguramente lo van a ver, ¿no? Claro. Y parece mentira, pero para mí esto ha sido una revolución, porque de verdad, por ejemplo, yo ahora casi las astas no me gusta hacer porque yo sé lo que prueban las otras personas, ¿no? Pero también sé hacer astas, por ejemplo, también sé comprar inmuebles directamente con los bancos, o sea, he aprendido todo lo que se trata de la inmobiliaria, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando me inscribí en la mentoría, yo dije, no, yo quiero, una vez que hago un poco de liquidez, quiero también hacer construcción de patrimonio neto. Quiero continuar a educarme financieramente, porque nunca más me voy a volver a encontrar en una situación como esa. Para mí fue tan doloroso, ¿no? Porque perder la casa es como perder una parte de tu cuerpo, de tu sacrificio, de todo, ¿no? Entonces yo dije, no, yo tengo que seguirme educando para poder nunca más encontrarme en esta situación, Bueno, ¿no? una pregunta, Mónica. ¿Cómo perder la casa es lo mejor que te ha pasado en tu vida desde el área financiera? Sí, yo ¿Por creo qué? que Dios conoce cada hebra de nuestro cabello, ¿no? Y sabe qué punto tocarte para hacerte correr. Porque si no me hubiese sucedido eso, yo nunca hubiese entrado a ser parte de este ámbito del investimento inmobiliario. Nunca. Perfecto. Entonces, mira, entonces tú pierdes la casa, tu seguridad se ve amenazada, ¿cierto? Tus hijos, la estabilidad, la presión social de los deudas y todo esto. ¿Y qué es lo que te hace
decidir eso. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo tenía una cajita escondida con todas las deudas que tenía. Tú dices que uno tiene que tener orden financiero de las deudas. Yo tenía el contrario, tenía el desorden en una cajita. Y mi esposo es una persona muy correcta, o sea, tiene una mentalidad europea, no lo sé, pero él me decía, no, los problemas se afrontan y esto lo vamos a afrontar juntos. Como sea que sea, vamos a comenzar desde la primera cosa hasta la última. Y yo no te voy a dejar en paz hasta que no afrontes tus problemas. Deja de Oye, esconder. pero qué hombre tan bueno el que te conseguiste, ¿ah? Sí. Y eso fue también, creo yo, que el dolor no es para siempre, ¿no? Se sufre por las malas experiencias de la vida, pero Dios tarde que temprano también te da algo bueno, porque de verdad, si no fuera por mi esposo, yo no estuviera aquí. Pero fíjate una cosa, volvemos otra vez y estamos, acuérdate, en el tema de lo que te trajo de bueno el haber perdido tu casa. Pero yo quiero que veas cómo lo que tú hiciste, incluido escoger al hombre que tienes ahora y construir la relación que tienes ahora, sí, seguramente toda la cosa espiritual, de la gratitud con la vida y todo, pero en últimas hubieras podido tomar otras decisiones, ¿o no? Hubieras podido volverte una resentida con los hombres. Yo nunca me voy a volver a casar porque los hombres todos son iguales y bla, bla, bla. Eso me enseñaba mi mamá, Carlos me decía, mi madre me decía siempre, todos los hombres son iguales, quédate sola. Pero yo dije, no, del error se aprende. Ahora sé lo que ya no quiero en la vida y sé lo que sí quiero. Quise crear lo que sí quería en la vida con mi esposo. Exactamente. Perfecto. Entonces, a partir del dolor y el miedo de esa situación, decidiste crear otra vida. Sí. Y decidiste aprender. Y una cosa, cuando dices lo del curso de España, sí, a lo mejor hoy no lo hubieras tomado, lo que sea, pero ese curso en ese momento fue tu disposición a ser vulnerable para decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? Porque estoy aburrida de trabajar durísimo, de hacerlo mejor y de ver que mi vida cada mes es igual a la anterior o peor. Entonces, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Porque eso es algo que yo le repito a la gente y quizás tú me lo has oído 1000 veces. No es que seamos brutos, no es que seamos malos, no es que seamos irresponsables, es que no sabemos cómo. No nos han enseñado las reglas, no hemos aprendido las reglas, porque tú podrías ver a tu mamá haciendo eso, pero eso era una actividad que no necesariamente te ilustraba sobre el proceso con el cual tu mamá llegó allá. Listo, entonces el perder esa casa te ayudó, el perder ese matrimonio te ayudó, el quedar en la peor situación de tu vida te ayudó porque tú decidiste cambiar tu vida. Sí, me cansé de sufrir y dije, no, ya no quiero ser víctima, ahora quiero ser creadora de mi vida. Yo dije, o voy para atrás o voy para adelante, pero si voy para adelante tengo que ir acelerada, no puedo ir despacito. Por ejemplo, el pagar un curso así, buscar siempre invertir en mi formación, fue una cuestión aunque de fe, porque era un mundo para mí desconocido. Tanto es verdad que yo cuando comencé a frecuentar cursos, yo decía, ¿qué hago aquí? Yo soy la única latina que está aquí. ¿Quién soy yo para estar en estos cursos? Me sentía pequeñita. Yo te digo una anécdota, ¿no? Cuando iba a buscar casas para comprar, ¿no? Yo no tenía dinero, pero yo me iba a buscar las casas para comprar. Yo decía, uy, ¿qué dirán los agentes inmobiliarios? Esta chica extranjera que no habla ni bien el italiano. Yo decía, pero ¿sabes qué? Eso era lo que los agentes inmobiliarios recordaban de mí, mi acento. Ellos se recordaban de mí, a mí me salieron oportunidades de comprar casas después porque ellos se acordaban de la señora que tenía el acento extranjero y se acordaban de mí, ella vino a preguntar la casa, entonces le vamos a vender a ella. Entonces yo, lo que para mí parecía un límite, en realidad era una cosa a mi favor, porque la gente se acordaba de mí, ¿no? No. Otra vez. Lo que es un límite lo convertiste en una ventaja. Sí. Porque con tu carisma, tu gentileza. Mira, por lo menos, ¿yo qué hago? Mi edad la convierto en una ventaja cuando educo, ¿cierto? Porque, bueno, tengo experiencia, ¿cierto? Quizás no, bueno, soy tan guapo, no tanto, ¿cierto? Pero en últimas, esa no es mi cualidad es, bueno, ¿cómo lo que podría ser una debilidad, un límite, lo convierto en una fortaleza? Por ejemplo, mi inglés, pues yo hablo inglés, yo leo inglés y todo eso, pero mi inglés no está fluido y yo lo convierto en una cualidad cuando estoy negociando, porque parece como si supiera menos de lo que sé, ¿de acuerdo? Sí. Como
como si entendiera menos de lo que sé, y eso me da muchas ventajas, y yo, bueno, pero ¿cómo me podría decir de nuevo tal? Y eso es una ventaja, y tú lo que has hecho es convertir todos los desafíos en fortalezas que te han ido cada vez más llevando hacia lo que tú eres. Sí. Entonces, cuando tú llegas a Italia, quizás el sueño, como en El Alquimista, ¿recuerdas El Alquimista de Pablo Coelho? El sueño no era el territorio, el sueño lo tenías tú. Italia es una oportunidad, es un ambiente perfecto, pero por eso muchas personas llegan a otros países y están peor de lo que estaban en los suyos, porque no buscan para adentro, porque se enfocan solamente en hacer lo que les dicen que hay que hacer, pero no entienden ni para qué, ni cómo, ni hacia dónde van, ni nada. Es como que pierden el control de su vida. Y yo te cuento que yo peleaba con mis hermanas porque yo tengo acá toda mi familia casi en Italia y mis hermanas mayores me decían que yo tenía que trabajar cuidando ancianas. Yo les decía, pero a mí no me gusta eso. Yo decía, allá afuera tiene que haber algo más para mí, algo diferente, porque tengo que contentarme de hacer eso. Y siempre fui la rebelde, la que buscó hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, para contar... Una pregunta, ¿cuántas propiedades tienes ahora? Mira, yo en este momento tengo la propiedad de mi esposo que la tenemos en renta. Ahorita, así como yo compro y vendo, ¿no? Más sobre todo yo compro contratos. Te hago un ejemplo. Hace poco tiempo atrás con mi esposo, nosotros compramos propiedades, digamos, con contratos. Nosotros vamos a la agencia, decimos, mira, queremos comprar esta propiedad con se llama acá cesiones de compromiso. Esto de aquí nos permite... ¿Qué es lo que en español sería una promesa de venta? ¿Cierto? No 100%, porque mira, la cesión de compromiso que nosotros hacemos tiene ciertas cláusulas donde nosotros pedimos, por ejemplo, el poseso anticipado del inmueble para poder la posesión, la posesión para poder hacer la restauración, digamos la reestructuración y poder llegar a hacer la hipoteca después de 8 o 9 meses, aunque un año, ¿no? Según los acuerdos que nosotros hagamos. De esa manera nosotros no pagamos las propiedades, ¿no? Sino que las pagamos después con el cliente final, ¿no? Ahora, esto nos ha permitido de poder hacer liquidez. Y ahora que ya estoy en otra fase, quiero hacer... ahorita tengo 2 propiedades que las tengo ahí, las estoy arreglando, ¿no? Para poderlas meter en lo que es la renta pasiva, ¿no? Yo quiero hacer rentas aceleradas, quiero alquilar por cuartos, ¿no? Entonces, estamos ahorita terminando de arreglar 2 apartamentos. En este caso, pero hemos tenido la opción de arreglar, hacer todo, pero sin pagar el inmueble. ¿Sí me explico? Y una pregunta, ¿y en el periodo mientras ustedes hacen ese contrato y hacen la hipoteca, pagan una mensualidad o le pagan algo? ¿No? No, no pagamos nada. ¿Y cuánto dan para el enganche de eso? ¿Qué porcentaje? El 10%. El 10%. Okay. ¿Y ese 10% lo recibe el dueño directamente? Sí, pero por ejemplo, una de las propiedades que compramos, le damos una parte a la agencia de su porcentual y la otra se la damos a la final, de cuando terminamos de hacer todo, digamos, el proceso, ¿no? El dueño recibe un 10%, pero esos son los acuerdos que nosotros vamos formando poco a poco. Explícame, porque yo nunca había oído ese modelo. Entonces, el dueño recibe el 10%. Sí. Y ustedes, al final del proceso, la valorización que adquiere el inmueble con lo que ustedes hacen es de ustedes. Es nuestra, sí. O sea que ustedes podrían, genial, o sea que ustedes lo que hacen es que compran con el 10% del valor de la propiedad que está en mal estado, la remodelan y después ustedes refinancian y pueden sacar la propiedad por cero. Sí. ¡Wow! Así es. No. Es que fue una cosa que, digamos, fueron algunos procesos que nos enseñaron acá en lo que es el ámbito de la inmobiliaria. Yo no lograba partir porque, como te decía, ¿no? La mentalidad es una de las cosas más fundamentales en esto. Porque si tú no crees en ti, puedes tener el método más bonito del mundo, el perfecto, no funciona, porque la mente te detiene y no te deja partir. Te cuento solo esto, Carlos, de pronto puede ser algo que sirva a alguien. Yo me había preparado todos los artículos de ley, me había estudiado todo lo que me habían enseñado. Por suerte, yo le decía a mi esposo, ¿sabes que esto es así, así? Le contaba lo que estaba estudiando y él también se lo aprendía, ¿no? Cuando fui a hacer la primera negociación en la agencia inmobiliaria, me bloqueé
bloqueé, no lograba hablar. Se me nubló la mente. Delante de la gente me decía, ¿y usted qué quiere? Y decía, bueno, yo quiero comprar esta propiedad y se la pago a un año. Y me salía español, no me acordaba de los artículos. Entonces mi esposo, como me vio en dificultad, me vio que estaba nerviosa, él me decía, él hablaba por mí, ¿no? La primera vez que hice este tipo de proceso, me sucedió que me bloqueé con el cuello. La cervical, yo no sufro de la cervical, pero yo estuve casi 15 días por la vergüenza, porque yo sentí una vergüenza de que había estudiado tanto, pero cuando me tocó ir a hablar, a hacer la práctica, me sucedió que me bloqueé. Y ¿sabes? Por ejemplo, a mí me gusta mucho en el curso que nosotros nos conectamos entre semanas, ¿no? Los jueves que hacemos la negociación, ahí nos hacen hacer práctica, ¿no? Y nos dice, Niurka nos dice siempre, practiquen aquí, que si se equivocan aquí, no importa, lo importante es que ya están practicando, cuando les toca ir, ya están preparados, ¿no? Yo no tuve eso, yo tuve que hacerlo sola sin nadie que me ayudara, ¿no? La única cosa fue que mi esposo, como sabía que yo siempre le conversaba lo que estaba haciendo, él me ayudó en ese momento, ¿no? Y así, pero esa fue la primera vez, ya después, ahora ya no me importa, yo ya voy a toda agencia y les digo. Pero fíjate, ese es un truco que ya lo aprendiste de la forma dura, pero que es importante aprenderlo. Y es una de las cosas que los niños hacen por la cual aprenden tantas cosas, es porque a ellos no les importa sentirse idiotas o tontos o que son brutos. Ellos preguntan y vuelven, ensayan y vuelven más. Los adultos nos metemos que voy a lucir como un tonto. Mira, al comienzo vamos a lucir como tontos porque somos inseguros, y ¿cierto? Por eso tenemos las preguntas para hacer, pero en últimas vamos a lucir porque la práctica es lo que nos va a soltar, pero sí, no importa, hay que estar dispuesto a eso, ¿cierto? Sí, porque en últimas no se pierde nada, ¿me entiendes? Si tú vas y preguntas, ¿cuánto vale este par de zapatos? Bueno, no te asustas, ¿cierto? ¿Cuánto no vale esta casa? Es que es mucha plata, no. Preguntas, ¿habría algún descuento? ¿Habría posibilidad de financiación del dueño? ¿Qué arreglos hay que hacerle? Pero una pregunta, entonces tú descubriste este método, ¿y cuántas casas has hecho así? Ahorita, desde que hemos comenzado, ya vamos como unas 5 propiedades. Entonces, ¿tu plan cuál es? Mira, ahorita lo que estamos queriendo hacer, yo me he puesto he escrito todo mi proyecto, ¿no? Lo que yo quiero hacer, mis objetivos, mis metas, como aconsejas tú. Y yo quiero ahorita, así como ya sé hacer esto, yo quiero tener mi primera propiedad financiada por el dueño. Ese es mi propósito en los siguientes 3 meses. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. Y me comprometo aquí en este espacio. Impresionante. No, claro, porque ya conoces el modelo. Antes de pasar a lo de las rentas rápidas que tú quieres hacer, dinos un poquito qué es lo que tú has hecho para no cometer errores con la comprar, remodelar y vender, porque tú sabes, si me has escuchado, que yo soy muy cauteloso de no recomendar eso, no porque no pueda hacer un buen negocio, sino porque es muy arriesgado. ¿Qué es lo que tú has hecho para mitigar esos errores? Yo he ido probando mucho lo que son el crear el equipo, ¿no? Aprendí en el network marketing, eso que aprendí me sirve ahora acá, porque yo supe que esa experiencia la iba a utilizar en este momento, ¿no? Hacer las evaluaciones de las personas que van a trabajar conmigo, de mi escuadra, el notario, la empresa, el electricista, o sea, tengo todo mi equipo que está trabajando conmigo, ¿no? Y yo, una de las cosas que he aprendido es que si alguien me crea cizaña, problema o algo, ese no lo quiero en mi equipo, fuera de mi equipo, porque me va a traer problemas. Valúo mucho la gente. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago es, antes de hacer un proyecto, cualquier proyecto que yo haga, yo llamo por teléfono a los profesionales, hago varios preventivos y una vez que veo, yo siento mi instinto, yo escucho ahora mucho mi instinto, cosa que antes no hacía, porque nuestro instinto nos habla y nos advierte las cosas cuando no están bien, ¿no? Hay que saber solamente escucharlo y yo digo, bueno, guíame para ver quién es la persona justa que tiene que estar a mi lado de mi escuadra y eso es lo que estoy haciendo ahorita.
para poder tener un ambiente en armonía. Yo valoro las personas que están conmigo, porque si no, esto es como una familia a la final. Si tú vas a estar mal y vas a tener personas que no te van a ayudar o que van a crear problemas o envidia, eso no está bien. Yo prefiero de pronto a veces pagar un poquito más, pero estar tranquila. Entonces, vamos a rescatar esos puntos. Primero, el estar dispuesta a saber que la mayoría de la gente no te va a servir para tu equipo, ¿cierto? Sino que tienes que estar ensayando, pide referencias, ¿cierto? De personas, de cómo hacerlo, que estás estudiando estrategias todo el tiempo para ver cómo lo puedes hacer mejor, ¿de acuerdo? Y las finanzas, por lo que he oído, las tienes muy organizadas. Sí, tú piensas que, por ejemplo, a mi esposo le dan, como él trabaja en uno de los bancos más importantes aquí en Italia, a él le dan una hipoteca del 2%. No llega nunca al 2%, pero todavía no la hemos usado. Solamente la utilizamos como respaldo. Por ejemplo, si algo no nos fuera bien y no lográramos hacer digamos, proceso que hacemos, nosotros podemos hacer una hipoteca, porque nosotros en este momento estamos trabajando con contratos. También utilizamos, por ejemplo, lo que son investidores de capital, personas que invierten con nosotros, ¿no? Pero si llegan bien y si no llegan igual, podemos trabajar así como estamos haciendo. Por eso cuando yo escuché esto de financiación con el dueño, para mí fue genial, porque dije, esto es un modo de unir lo que yo ya he aprendido con lo que tú me estás enseñando. Y una pregunta, ¿y tú le has preguntado a algunos de los en los que está ese contrato si te financiarían ellos? Sí, también he probado, porque por ejemplo, me acuerdo que tú una vez dijiste que aunque con la empresa se puede hacer esto. Yo le he dicho al de la empresa, mira, si seguimos trabajando así como estamos trabajando, yo después te hago socio. En cada operación inmobiliaria te reconozco una porcentual, pero yo te pago cuando terminemos de hacer la operación. O sea, lo estoy poco a poco llevando allá, ¿no? Yo digo, para no meter a otros socios, yo te meto a ti, porque tú dices eso, ¿ah? Pero escúchame, no es un socio, sino que tú le das una comisión. Una comisión, una porcentual. Perfecto, porque ellos van a quedar contentos, ¿cierto? De decir, bueno, si mi comisión es el 3%, me van a dar el 6% o el 10% del negocio y eso va a traer que ellos te traigan los mejores negocios. Y otra cosa que va a funcionar con eso es que te van a decir información que usualmente no te dirían. Por ejemplo, sí, ellos me van explicando todo. Yo camino mucho con el de la empresa porque yo, por ejemplo, yo voy a comprar los materiales, yo me voy con él a comprar todo lo que se ve. Lo que no se ve, le digo, lo compras tú, pero lo que se ve, lo compro yo. Decido yo, los precios, pago yo. Yo estoy siempre muy atenta en estas cosas, porque yo tengo que respetar siempre mi presupuesto. Yo aprendí de mis errores y sé que yo tengo que cuidar todo mi dinero, aunque un euro lo tengo que cuidar, porque yo me encontré en esa situación del pasado porque yo no sabía eso. Ahora no, yo estoy siempre ahí pendiente, yo pregunto con el arquitecto, explícame, estoy ahí siempre tratando de aprender para siempre ir mejorando un poquito más en cada proyecto que vamos iniciando, ¿no? Esto es solamente el inicio. Entonces ahora tu plan es seguir haciendo eso porque yo creo que es una forma de ganar dinero, pero ¿qué porcentaje o cuál es tu plan de cuántas propiedades o qué objetivo de ingresos pasivos tienes? Ahora, yo quiero, por ejemplo, llegar más o menos a unas 20 propiedades para crear la rendita pasiva, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 10 años, no sé si está bien. Perfecto. Vas a tener más de 20 en 10 años. Planea 10, o sea, en 10 años 20 propiedades, o sea que ni siquiera son 20 propiedades, son 20 puertas. Sí, sí. ¿De acuerdo? Y que 20 puertas, una propiedad pueden ser 3 puertas. Sí, porque, por ejemplo, yo digo esto, ¿no? Por una parte, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero también cada año irnos dejando propiedades que veamos interesantes, que se encuentren en buenos sitios, porque de verdad, Carlos, que con nuestro método que estamos haciendo, nosotros damos valor a las propiedades que nadie las quiere porque están mal presentadas. Es algo bonito, por decirte, no sé si sea normal, pero yo cuando entro a una propiedad y la veo destruida, fea por dentro, yo me emociono, Carlos. Pero déjame un poquito hacer un énfasis porque ese contrato que está en Italia yo no lo conocía y realmente pues yo soy abogado y conozco bastantes negocios de varios países y realmente no conozco esa figura, pero lo que sí podría hacer, o sea, porque yo le recomendaría
en el código en Estados Unidos o en América Latina con nuestras leyes que alguien vaya a meterle plata a una propiedad que no está a su nombre o que no tiene un contrato muy claro, porque Es que nosotros tenemos un contrato bien hecho, digamos, hecho por un abogado sí, sí, que sí. lo hemos ido siempre perfeccionando. O sea, a nosotros nos dieron este contrato en el mismo curso, pero nosotros los hemos ido adaptando poco a poco en base a nuestras exigencias, porque es siempre cuestión de negociar, ¿no? Con la agencia nosotros vamos educando a las agencias, vamos enseñándoles nuestro método para que ellos trabajen con nosotros, ¿no? Ellos sean los portavoces para los dueños, para que ellos vayan explicando, porque esto es algo previsto por la ley, que nosotros podemos obtener el poseso del inmueble, La ¿no? posesión, sí. Uh-huh. La posesión, perdón. Entonces, eso es algo que ya cuando tú le dices a una persona, mira, esto no me lo invento yo, esto está en el artículo de ley. Entonces, Sí, sí. hay personas que no se confían y te pueden decir, no, pero después tú te me vas a quedar en mi casa, no. Y me ha sucedido que me han dicho eso algunos agentes que no conocen este tipo de contrato. La cesión de compromiso prevé de que yo pueda aunque vender ese contrato sin comprar la propiedad. Yo no voy a comprar la propiedad, solamente voy a vender la plusvalencia. Lo más parecido sería un arriendo en nuestro sistema, porque Sí. es que eso que tú estás diciendo es una fórmula de hacer dinero espectacular. Sí. Mira, yo te digo, lo que has descubierto es fascinante. Y una ventaja adicional que debes tener es que, con todo respeto con los italianos y con tu esposo, pero tienen una visión, los europeos en general, tan negativa, tan fatalista de que se va a acabar el mundo, de que todo está acabado, que la mayoría de la gente no piensa en el futuro. Entonces son muy pegados a sus verdades. Es desafiante porque hay que educarlos, como tú dices, a las nuevas, a esas posibilidades, pero hay muchas posibilidades de financiación del dueño porque hay una cultura de mucha credibilidad en la palabra del otro. Sí. Y además de que las bienes raíces están acabados porque la economía está acabada. No, mira, tienes unas oportunidades. Justo ahora que estoy haciendo el curso, cuando me he enfocado en lo que tú dices, yo estoy enamorada de la financiación con el dueño, ¿no? Porque ahorita que hay crisis en el mundo es cuando mejor se puede comprar con financiación con el dueño, porque tienes menos competición, hay menos clientes dispuestos. Y además otra cosa, con respecto a la financiación del dueño en esta época, fíjate que como los bancos están tan exigentes con el crédito, para los dueños de las propiedades es más difícil vender. Algo que hace más sexy para un comprador es que el dueño le ofrezca financiación, porque yo puedo tener un crédito decente y unos ingresos adecuados, no suficientes para el banco, pero sí suficientes, pues soy una persona que paga y todo, entonces puedo ser buen comprador. Si yo como dueño tengo dificultades de vender una propiedad en este mercado, ofrecer la financiación del dueño es un dulce muy bueno para facilitar, hacerlo diferente a todos los demás que están en el mercado y que no hay ofertas. Más que nada porque no vas a pedir descuentos, sino más bien le vas a ofrecer ganar más dinero. Porque hay personas que quieren tener un descuento increíble y además la financiación, dicen los gringos, don't push the envelope, ¿cierto? No pongas demasiado en el sobre porque si no es difícil, no que no salga, pero es difícil. Pero si yo le digo al dueño, es más, yo le puedo ofrecer hasta un precio un poquito mayor de lo que está pidiendo para que sea atractivo para esa persona y porque yo quiero que sea un negocio para esa persona, porque algunos piensan que la financiación por el dueño no, es que yo hablo bonito, le caí bien a la persona. No, yo tengo es que mostrar a la persona que es un buen negocio, porque esa persona le va a decir a sus parientes o a las personas que lo aconsejan, si es porque yo hablo bonito o le caí bien, van a decir, no sea bobo, no haga eso, ¿cierto? Si no es porque es un buen negocio. Y además otra cosa, que le muestro cómo va a estar seguro, que no es que me confíe en mí, no, mire, el documento, yo le doy la hipoteca, los documentos se hacen de manera que si yo no le pago, tiene garantía que la propiedad no la va a perder. Darle la seguridad a la persona de eso. Una pregunta, Mónica. ¿Qué seguridad tienes tú de que vas a ser millonario de 1 a 10? 100.
Perfecto. Entonces, Ahora sé, una de las ventajas que me dejó perder mi casa al asta es que para hacer dinero no se necesita dinero. De verdad que no se necesita dinero. Creo que es lo mejor es comenzar sin dinero, porque al menos tú sabes de dónde comienza. Es un exacto. paradigma, porque Bueno, creemos, ¿qué voy a hacer? Yo no porque no tengo dinero. No, eso no es verdad. Eso es un paradigma que tenemos que quitarnos. Yo hace tiempo atrás decía, no, yo no puedo comprar sin dinero. Eso es mentira. Sí se puede. bueno, lo único que yo te voy a decir, que tú lo dijiste, pero quiero reenfatizártelo, es el peligro que tienes. Creo que tienes todo para hacerlo. Es que cuides dos cosas. Lo primero es tu paciencia. No vayas demasiado rápido, por favor. Y lo segundo, tu ego. Porque entonces empezamos a saber y empezamos a creer que no podemos aprender más o dejamos de escuchar a otras personas. Si tú tienes cuidado con esas dos cosas. ¿Sabes, Carlos? Yo te puedo decir una cosa. Yo he hecho en este momento un percurso psicológico para poder mejorar mi parte interior, porque todo comienza desde adentro para afuera, ¿no? Para cambiar mi modo de pensar. Yo he visto muchos compañeros acá en Italia que están haciendo bastante dinero con digamos, este ámbito inmobiliario, ¿no? Y he visto personas cambiar y ser bastantes muy seguras de sí, muy egocéntricas, ¿no? Y yo siempre le he dicho a mi esposo, mira, yo no quiero nunca dejar de ser quien soy. O sea, quiero siempre conservar mi modo de ser, mi humildad, y no quiero dejar de ser diferente. O sea, ¿por qué? Porque es ahora que tengo que poner las bases en esto, ¿no? Porque yo sé lo que se siente estar abajo y sé cuánto me ha costado ir construyendo poquito a poquito, ¿no? Todavía me falta, yo te digo, yo siempre, ahorita tú me vieras siempre estudiando, siempre estoy ahí con mis módulos y todo, ¿no? Yo digo, siempre leo libros de educación financiera, siempre estoy buscando, porque yo digo, una cosa que yo me he dado cuenta en tu curso es que tú siempre nos enseñas a repetir los números hasta que esto sea parte de nuestra costumbre, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacemos siempre toda la semana? Porque ya después, cuando terminemos el curso, eso va a ser algo automático. Natural, exacto. Que lo haces, es más, vas haciendo los números cuando vas en la calle viendo, es fácil. Ahora te digo, mi madre falleció en el tiempo de COVID, ¿no? Ay, lo lamento mucho. Y eso para mí fue otro golpe que me dio la vida, pero que también me ayudó a buscar a salir, ¿no? O sea, por eso busqué un ayudo psicológico, porque yo decía, yo tengo que superarme porque esto no me va a botar. Pero yo, sabes, pienso que ella, ahora como yo tuve un periodo que estuve muy enojada con ella, yo le echaba la culpa de todo. Pero ahora yo digo, no, y comencé a buscar lo bueno que mi madre me dejó, ¿no? Y por decirte, ¿no? Ahora le digo a ella y a mi familia, gracias a ustedes yo estoy yendo un pasito más adelante, porque ellos hicieron las cosas sin educación, sin saber nada, pero lo hicieron en pequeñas, digamos, dimensiones, ¿no? Pero eso me dio la credibilidad de decir, yo también vengo de una familia de inmobiliaristas, en pequeñito, pero vengo de esas raíces y tomo lo bueno que me dejó mi madre, mi padre y lo que está presente en mi familia para llevarlo hacia adelante. Y yo creo que es el mejor reconocimiento que yo le pueda hacer a mi madre, es llegar un poquito más allá de lo que ella hizo. Pienso que es así. Bueno, ¿y qué le dirías para cerrar a Marco? Ay, Entonces, y sabes que díselo como si estuvieras hablando solo con él. ¿En español o en italiano? Como Bueno, quieras, como él lo escuche mejor. Yo creo que para mí Dios te manda aliados y Dios me mandó a alguien No, espérate. Dios te mandó a ti. Háblale a él. Dios te mandó a ti en mi camino para que yo pueda cambiar mi vida y reconocer mi valor que no lo tenía claro y que tú me has ayudado a encontrar. Y creo que ese es el acto de amor más grande que una persona pueda hacer, es hacer que su pareja crezca. Mira, una de las definiciones del amor que a mí más me gusta es, el amor es cuando alguien ve en mí lo maravilloso que yo no veo. Sí. Y me ayuda a hacerlo realidad.
¿Sabes, Carlos? Mi expareja me dijo la otra vez, si estuviéramos juntos seríamos felices porque hemos alcanzado la madurez. Le digo, no, si yo estuviera contigo no fuera la persona que soy ahora, porque si soy quien soy es gracias a mi esposo que me ha ayudado a creer en mí, que fue el primer paso para yo llegar a este momento, Carlos. Exacto. Y una cosa en las relaciones es que todos tenemos lados difíciles, oscuros, complicados, inseguros, miedosos, todos. Y una relación que sobrevive es cuando yo veo en el otro todo lo maravilloso que es, ¿cierto? Y obviamente que si esas cosas oscuras o todo ya me empiezan a hacer daño demasiado, yo tengo que saber cuál es el límite. Pero en general, muchas veces las parejas se acaban por tonterías. O sea que puede que el ruido emocional de los miedos o los gritos o las palabras pueda parecer mucho, pero que en últimas, cuando lo miramos con todo el contexto de lo que la persona ha sido para mí, es para mí, representa para mí los esfuerzos que ha hecho, lo que me ha tolerado, lo que me ha aguantado, todo eso, para mí hace una diferencia impresionante. Y eso es realmente para mí el amor. El amor no es todos los días, ay, tan divino, no, es cómo pasamos esos pantanos viendo en el otro lo mejor que es y también aceptando en el otro lo que es difícil del otro, porque ese es un equipo, ¿cierto? Ambos nos ayudamos no solo a lograr lo que queremos, sino a manejar nuestros propios demonios. Sí, y sabes, Carlos, que mi sueño es regalarle a mi esposo su tiempo libre. Ese es mi objetivo. O sea, él me ha apoyado a mí y ahora yo quiero que él no trabaje, quiero que esté en casa, quiero que esté ahí dedicado a sus pasiones, a sus cosas y basta. Eso es lo que yo quiero. Bueno, pero mira una cosa. Y yo lo que te digo es esto, y eso está lindo que lo quieras. Uno no trabaja por plata. Es importante el trabajo es maravilloso. O sea, míralo, lo que es hermoso es tener la opción de no trabajar, ¿cierto? Es decir, mira, si tú un día no quieres, no tienes que hacerlo, pero en realidad trabajar es maravilloso, porque es crear, es construir, es aprender, es conocer personas nuevas, todo eso. ¿Qué le dirías a una persona que siente que está, ahorita que estamos en crisis, en lo peor, que la crisis se va a acabar el mundo, que los intereses están horribles, que no hay trabajo, está muy difícil, que todo está muy caro y que yo no tengo cómo salir adelante y que ya no sé qué más hacer para salir adelante? Mira, te quiero decir esto, no sé si está bien. Hay una canción sudamericana que mi nietecita de 3 años me la cantaba siempre, que se llama Por medio peso compré una vaca y esa vaca, no sé si la has escuchado, ¿no? Esta canción dice que prácticamente con medio peso se compró prácticamente todo un rancho de animales, ¿no? Y yo la veo así, y yo le digo a mi esposo, mira, por medio peso, con poco dinero estoy comprando una cosa más otra, o sea, estoy comprando varias propiedades verdaderamente con poco, no estoy gastando tanto. Por ejemplo, ¿no? La otra vez no tenía el dinero para hacerlo, pero yo dije, bueno, la liquidez me va a llegar, y me boté a negociar por una propiedad. Y yo dije, Dios mío, ayúdame porque no sé ni cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Lo metí aquí en mi mente para que eso se realizara, ¿no? Cuando yo ya me vi firmando el contrato, que me dijeron, aquí están las llaves, comience su reestructuración, yo dije, Dios mío, ¿cómo partiendo de un pensamiento podemos lograr tantas cosas? Porque si nosotros no creemos que sea posible, no lo vamos a hacer. Si yo hubiese pensado, no tengo en este momento liquidez, no, ¿qué voy a hacer en una agencia? Yo dije, me voy, y estaba ahí negociando y descuéntame aquí y hazme acá. Y yo digo, Dios mío, es que como no sé ni de dónde me sale este tipo de inspiración. Anteriormente, cuando estaba focalizada, ay, no tengo, no puedo, me falta esto, me falta lo otro. Victimismo. Primero, si lo ves aquí, lo vas a ver en todas partes, vas a encontrar oportunidades. Tenemos primero que creer. Eso para mí creo que es la cosa más importante. Exactamente, porque bueno, de verdad ha sido tremendo y inspirador, y para ti que estás escuchando o viendo esto, una y otra vez la historia se repite. La crisis, la razón de la crisis, la razón del error, la razón del problema es diferente, pero las salidas siempre son iguales.
la actitud, el decidir aprender, el decidir crecer, el decidir dar el próximo paso, porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Y bueno, te voy a mostrar un video de cómo también compré una propiedad con cero. Realmente compré una propiedad y después compré un edificio con cero. Vamos a ver esos dos videos que te van a reforzar mucho esas herramientas que ahora en este momento son una oportunidad increíble para hacerlo.